No las he montado, pero mira, las clases que se dieron antes de la pandemia, yo tuve un problema con el computador y eso se tendría que buscarlas en el otro disco duro y ahí sí me demoraría un poco más. Porque yo la costumbre era de montarlas directamente en plataforma, pero a mí la plataforma este año me demoraron casi hasta el mes de abril para poder tener la plataforma activa y tuve que mandar como 4 correos para que me activaran eso. Pero ya esta semana sí comienzo a cargarlas todas otra vez. Bueno, lo que vamos dando lo comienzo a cargar directamente en la plataforma. Pienso hacerlo en el día de hoy, pienso cargar la clase de ayer y la de hoy. Vamos a mirar eh, eso sería como pues para satisfacer tu respuesta, tu pregunta. Vamos a mirar lo de la interrupción de la prescripción como para que haya claridad en eso. 2530, por favor, alguno que lo lea. Dice, la prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse. En ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué te quiere decir eso? Te está diciendo, mira, ¿cuándo se suspende? Se suspende tienes un tiempo anterior, pasó algo, ocurrió algo que te interrumpió, perdón, que te suspendió la posesión y después de que se acabó esa causa, volviste a contar, pero el término que había ocurrido, que había transcurrido antes del hecho que suspendiera, no lo vas a perder. Simplemente se te va a sumar ese primer tiempo con el segundo tiempo después que el hecho que suspende se haya superado. ¿Sí me doy a entender? Es como más o menos así. Les voy a poner un ejemplo. Alejandro Osorio está ¿Cómo? esperando entrar para que la No acepte. tengo ninguno. Alejandro Osorio está esperando entrar. No tengo a ningún Alejandro en sala. Es que no sé dónde estarán, pero acá en sala no me aparece ninguno. No sé si ustedes están viendo, participantes me están viendo y me están viendo en la sala de espera. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí lo ven? Ahora me acaba de aparecer Jesús Olmo. Pero seguro están entrando con el otro Limpro. Porque es que yo no tengo a ningún estudiante aquí en espera. Sí, Como este es un link nuevo, de pronto están entrando con el anterior. de pronto, pero aquí no tengo a ninguno. O sea, no tengo nadie en sala de espera. Desde que los admití todos. Es más, esperé que tuvieran como 20 para admitirlos uno tras de otro. Y no tengo a ningún estudiante en sala de espera. Bueno, entonces, básicamente le voy a... Vamos a mirar. Imaginémonos que esta es una línea de tiempo, ¿vale? En esta línea de tiempo, vamos a poner un ejemplo sencillo. La posesión, ¿vale? Resulta que yo estoy poseyendo... estoy poseyendo un caballo, ¿vale? Hay bueno, no hay un caballo. Vamos a poner que esta es una finca normal. Estaba a nombre de mi papá. Yo peleé con mi papá y yo poseí esta finca desde el año 2018, ¿vale? Una prescripción rural. Bueno, mi papá no. Un vecino. Yo le estoy estudiando la finca de Alto. X está poseyendo la finca de su papá y él la está poseyendo desde el año 2016. Entonces, este señor tiene el hijo de la persona propietaria de eso. Resulta que él después recibe una herencia, ¿vale? Una herencia. Y entre la herencia, él recibiría una partecita de esto con el resto de los hermanos. Desde el momento en que se abre el proceso de sucesión, el momento de la muerte del tipo, y el momento de que se acabe el proceso de sucesión, este periodo suspende, este periodo de aquí, vamos a ponerlo con otro color para que ustedes lo vean,
Este periodo que se da aquí hace que se suspenda la sucesión. Supongamos que el señor, él estaba poseyendo desde 2016, el señor se muere el año pasado por COVID y este año en enero hicieron la prescripción. Entonces, este tiempo entre la muerte y la sucesión del papá, que es un año, este tiempito de aquí se ha suspendido la posesión. Él vuelve a poseer. ¿Cuál fue el tiempo que a él se le va a contar? Pues antes del hecho y después del hecho. ¿Ya? Este tiempo, aquí la prescripción se ha suspendido. ¿Ha quedado claro? Para que la prescripción sea suspendida. Para que ustedes me entiendan, este tiempo se resta. En cambio, que si fuéramos interrupción, la interrupción no aplica de manera diferente. ¿Qué aplica la prescripción? La interrupción de la prescripción. Resulta que ustedes tienen una letra, ¿vale? Una letra de cambio y ustedes debían de presentarla, presentaron para cobro. Entonces, bueno, no, porque la letra es un tiempito más corto. Vamos a poner un ejemplo de posesión porque me da los tiempos más largos para que ustedes vean la diferencia. Resulta que aquí, de aquí a acá, yo tengo este término. Pero, en el año 2018 presenté una demanda, ¿vale? Una demanda de prescripción. Y esa demanda de prescripción, esa demanda de prescripción no, un reivindicatorio. Me presentaron una acción de reivindicatorio que yo estoy ejerciendo la posesión. Esa demanda interrumpió mi posesión. Es decir, todo el término que yo había corrido de aquí hasta aquí, ya no lo puedo contar con el término nuevo. ¿Por qué? Porque hay una interrupción de la prescripción. Es hacia acá. Es decir, yo tengo que contar del hecho para allá, no lo puedo sumar con el hecho para acá, porque aquí hay es una interrupción. Se vuelve a contar desde cero. ¿Ha quedado claro? Sí, profe. Entonces, ¿qué nos está planteando la norma con respecto a las obligaciones indivisibles? Si usted tiene una obligación indivisible y se le interrumpe por la presentación de la demanda, porque la demanda interrumpe la prescripción, por la presentación de la demanda a uno, esa interrupción de la prescripción no solamente le va a correr a quien le presentó usted las demandas, sino que le va a correr a todos. Es decir, el término de prescripción se vuelve a contar para todas las partes que tenían una obligación indivisible. ¿Ha quedado claro ahora sí? Señores. Señor, ¿podría repetir eso de lo último de la... Lo que ya estaba diciendo era de la obligación indivisible. Sí. Pero exactamente qué quieres, María Emma, por favor. Lo que pasa es que estaba explicando lo de la interrupción y la suspensión, aparte de la prescripción apenas. Entonces estaba diciendo cómo se... Sí, le puse un ejemplo más sencillo porque de pronto los ejemplos más fáciles, o sea, el ejemplo que cabría sería procesal, pero ustedes no me acaban de decir que no han visto procesal y eso genera o sea, no podría explicárselos en términos procesales porque tendría que explicarles una cantidad de cosas que no es del caso de la materia, no sé si me doy a entender, o sea, son asuntos que ustedes tienen que ver en su materia, en su asignatura de procesal. Pero como estamos hablando de que la prescripción se interrumpe para unos en una obligación divisible, produce efectos para todos aquellos que sean deudores en ese tipo de obligaciones, me referí pues a explicarle cuándo hay prescripción y cuándo hay suspensión. Ahora, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo? El hecho natural de cuando una obligación se interrumpe básicamente es con la demanda, ¿vale? Si yo demando a uno la prescripción a favor de que esa persona, de que la obligación
indivisible prescriba, se va a ver interrumpida. ¿Quedó claro? Y se va a ver interrumpida no solamente para al que yo demandé, sino que se va a ver interrumpida para todos los obligados en la obligación indivisible. Ahora sí quedó claro, María Emma. Sí, gracias. Entonces, si ustedes tienen una obligación indivisible, si se les interrumpe a uno, se les va a interrumpir a todos, porque el objeto no se puede dividir. ¿Claro hasta allí o hay alguna pregunta, duda que ustedes necesiten aclarar más allá de la, pues, de lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Todo claro? Todo claro, profe, sigue. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a mirar, esto de los dibujos simplemente era para explicar un tema de prescripción porque ustedes no me habían dicho que, pues, no la habían visto. Vamos a mirar ahora, mis señores, un temita realmente, unas obligaciones que son bastante chéveres y que son las obligaciones alternativas y facultativas. Y aquí quiero que ustedes tengan claridad en un concepto que vamos a dar inmediatamente. Una cosa, y yo lo voy a escribir para que se les grabe, es yo decir que yo me obligo a entregar, y vamos a poner una lista, 100 kilos de harina, 50 de harina de trigo, me obligo a dar 50 kilogramos de azúcar, me obligo a dar 1 kilo de levadura y a dar, por ejemplo, cualquiera, 100 huevos y unos 80 kilos de mantequilla. Esto es un ejemplo loco. Supuestamente voy a hacer una oblea. Voy a hacer los halters. Y yo me obligo a entregar esto. Yo lo digo así. Aquí lo que va a ser una coma y yo tengo la obligación de entregar todas y cada una de estas cosas para poder satisfacer mi obligación. ¿Quedó claro? Yo me obligo a entregarlas todas para poder satisfacer mi obligación. A tener que yo decir que o yo me obligo a entregarte una vaca, vamos a poner un ejemplo, una vaca preñada o 3 terneros para engorde. Aquí me estoy obligando a todo esto, ¿vale? Quiero que quede claro. ¿A qué te estás obligando aquí? Pues a entregar la harina, el azúcar, la levadura, el huevo y la mantequilla. Todo. Aquí te estás obligando a qué. ¿Cuál es tu obligación aquí? La vaca o los terneros. O la vaca o los terneros, pero las dos al tiempo no. ¿Quedó claro? Entonces, podríamos decir que esta obligación es conjunta, tiene varios elementos en el objeto. ¿Quedó claro? Mientras que esta obligación es alternativa. Yo te doy o la vaca preñada o los 3 terneros de engorde. ¿Sí me doy a entender? Aquí usted no que va a decir, no es que yo te entrego la harina, pero no te entrego el azúcar. No, usted tiene que entregarlo todo. Aquí o te entrego la vaca preñada o te entrego los 3 terneros de engorde. Cualquiera de los dos.
¿Quedó claro? Profe, ¿puede volver a profesor. repetir? Es que, ¿Cómo? que si puede volver a repetir, es No, que no simple- escuché bien. Es que no, o sea, en realidad no he dicho nada, simplemente estoy planteando que una cosa es decir que yo me obligo a A, B, C y otra cosa es que yo me obligo a o a B. ¿Sí me estoy dando a entender? No es lo mismo decir que yo me obligo a entregar harina, huevo, azúcar, levadura y mantequilla, porque aquí si yo digo esto, es porque me obligo a todo. Pero si yo te digo que me obligo a entregarte la vaca preñada o 3 terneros de engorde, aquí tengo ¿qué tipo de obligación? Alternativa. Alternativa, porque o te doy esta o te doy esta. No te puedo dar las dos. ¿Quedó claro? Entonces, es importante, esto podemos decir, esto de aquí vamos a llamarlo la doctrina, vamos a ponerle un cuadrito por acá. La doctrina, esto es un ejemplo nada más, porque esto no estoy hablando de que sea así. Esto es un ejemplo. Esto la doctrina lo llama, lo señala como una obligación conjuntiva, porque el objeto está formado por varias partes. La doctrina lo llama una obligación conjuntiva. Simplemente estamos trabajando el ejemplo primero como para ver la diferencia. Pero esto de aquí, no la doctrina, sino la ley, perdón, no la doctrina, sino la ley, que es la ley quien lo señala, lo llama obligación alternativa. Ella le puso nombre y le dijo, mire, esto es una obligación alternativa. Ya vamos a ver en su momento cuál es la facultativa. Vamos a comenzar con la alternativa, que es la más fácil. ¿Quedó claro? Entonces, cuando yo te pongo varias cosas para que me tengas que cumplir, es un conjunto de cosas, de bienes. No es que es un conjunto de obligaciones, es una sola obligación, pero para sentirla satisfecha tengo que cumplir con cada una de las partes que me obligué. Mientras que en la alternativa yo tengo la posibilidad de cumplir la obligación con cualquiera de las cosas a las que me estoy obligando, siempre y cuando, y por eso es que es indivisible, cuando hablábamos de que eran indivisibles, yo cumpla esa cosa al 100%. Es decir, no te puedo entregar una ternera y 2 terneros, no, porque me obligué, fue una vaca preñada y a 3 terneros. O te entrego una vaca preñada o te entrego los 3 terneros. No es que yo te voy a entrenar una ternera y te voy a dar 2 terneros. No. O esto o aquello. ¿Quedó claro? Entonces, mis queridos hijos, cuando yo tengo una obligación conjuntiva, tengo que cumplir todo lo que me obligué. Cuando es alternativa, puedo escoger, pero lo que vaya a escoger, tengo que escogerlo al 100%. ¿Quedó claro? Sí, profesora. Bueno, ahora vamos a leer lo que nos dice el código para ver eso, porque es importante entender esto. Muchas veces uno soluciona los problemas con obligaciones alternativas, pero el problema lo tenemos cuando después vamos a tratar de entender cómo funciona la bendita obligación, porque no es, aunque ella es muy sencilla en realidad, ella no tiene mayor complicación, pero sí es necesario entender que quien la vaya a cumplir, la tiene que cumplir todo. Vamos a leer, señores, a raíz de nuestra obligación, vamos a leer el artículo 1556 del Código. Por favor, alguno que se sirva a leerlo. Obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras. Bueno, entonces, no siempre tengo la obligación de hacer varias cosas. A veces puedo, de dar varias cosas o ejecutar algunas cosas. A veces pueden ser varias abstenciones. Si yo me abstengo de una, ya estoy cumpliendo la
obligación. Lo importante aquí es que se tengan 2 o más objetos debidos. Siempre la obligación alternativa no es aquella que tiene varias cosas, sino que tiene varios objetos debidos. Sería la palabra correcta y precisa. Mientras, y cumpliendo cualquiera de ellos, entiendo que he cumplido la obligación al 100% y no me van a poder exigir las otras prestaciones. Es decir, si yo entrego los 3 terneros para engorde, ya se entiende que cumplí la obligación y no me van a poder exigir la vaca preñada también. O si yo entregué la vaca preñada, pues no me van a exigir los 3 terneros de engorde, porque con una extingo la obligación. ¿Por qué? ¿Y por qué sacaste 8? No, Carlos, no. Esas son las vainas por eso que no me gustas tú. Ahora, entonces, ¿quedó claro el asunto de aquí? ¿O hay alguna duda? Señores. Claro, profesora, todo claro. Listo. Bueno, entonces miremos el pago de las obligaciones alternativas. Vamos a mirar el 1500, vamos a mirar ese 1557 que nos va a decir cómo se pagan esas obligaciones alternativas y nos va a decir una de las cosas más interesantes que vamos a encontrar aquí. Esto es cortito. Por favor, leamos el 1578. Por favor. 1557. Bueno. Para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba y no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. La elección es del deudor a menos que se haya pactado lo contrario. Bueno. Aquí es importante porque nos está diciendo una cosa. Si usted tiene una obligación alternativa, lo que ya decíamos, con una que se cumple toda. ¿Quién tiene la facultad de escoger con cuál va a cumplir? El deudor. ¿Quedó claro? Si yo tengo quien va a escoger la forma como se va a cumplir la obligación, va a ser el deudor. Ahora, si a menos, y aquí está la clave, que se haya pactado al momento de constituir la obligación, se haya pactado que esa facultad de escoger con qué se va a cumplir sea del acreedor. Ahora, eso es lo que está en la parte sustantiva. Miremos lo que nos dice la parte procesal, por favor. Vamos a abrir nuestros códigos generales del proceso. Yo se los anuncié a ustedes a comienzo de clase que necesitábamos trabajar con código general del proceso. Bueno, lástima que ustedes todavía no han visto muchas cosas porque hubiera sido mucho más fácil poder explicar esto si ya hubieran arrancado con su obligación, con sus clases de procesal. Pero vamos a mirar qué nos dice este código general del proceso frente a estas obligaciones alternativas. Vamos a mirarlas porque hay una mención especial para este tipo de obligaciones en el código. Entonces, vamos a buscar el artículo 429, por favor, alguno que lo lea, Código General del Proceso. Por favor, alguno que lo lea.
Artículo 400, ¿cuál era, señor? 429. 429, sí. Ejecución por obligaciones alternativas. Si la obligación es alternativa y la elección corresponde al deudor, deberá pedirse en la demanda que el mandamiento ejecutivo se libre en la forma alternativa que el título o la ley establece, manifestándose cual prefiere al ejecutante. El juez, en el mandamiento ejecutivo, ordenará al ejecutado que dentro de los 5 días siguientes a su notificación cumpla la obligación que elija. Si no cumpliere ninguna de ellas, el proceso continuará por la obligación escogida por el ejecutante. Señor, si está hablando no se le escucha.
Aló, señores, ¿me escuchan? Señores, Sí, Ahora señor. sí escucha, profesor. es que tuve que cambiar los audífonos porque me quedé sin, no sé qué le pasó a este vaina y me tocó buscar otros mientras tanto. Los viejitos, porque esta cosa no sé, de pronto que sentí que quedé hablando sola y no escuchaba más nada. Entonces, ahora sí, bueno, vamos a terminar nuestro asunto. Ya el compañero leyó el artículo 429, en el cual nos va a decir dos cosas importantes con respecto a las obligaciones solidarias, perdón, alternativas. Esto que, sí me están escuchando, señores. Sí, Señores, profesor. sí. Sí, Es que señor. siento que se queda como un, o sea, yo pues escucho un, entonces no sé si me están escuchando o no, y estos son otros audífonos. Entonces, se siente un poco incómodo hablar con ellos. Si no me escuchan, por favor, me escriben al chat para yo voy a activarlo aquí para estar pendiente porque tengo problemas con ellos y se escucha como un eco, sí, como un pitido. Bueno, entonces, en el artículo 429 nos dice, nos va a señalar que las obligaciones alternativas, el deudor, o sea, el deudor aquí va a ser ¿quién? El demandado en estas obligaciones. Entonces, ese demandado, ustedes al demandarlo, van a decirle al juez que le dé como es alternativa, que le den un tiempo de cuánto, de un tiempo que establezca el juez, ordenará que dentro de los 5 días diga, 5 días, dice la ley, diga con qué obligación, con qué objeto es que va a cumplir. Me estoy dando a entender, en 5 días él va a decir que yo voy a cumplir con la vaca preñada o voy a cumplir con los terneros del corte. Si él dentro de esos 5 días no lo dice, el proceso ejecutivo va a continuar con la, va a continuar con, va a continuar con la obligación que ya escoja quién, el acreedor. Entonces, 5 días, el juez manda el mandamiento de pago y le dice, mire, dígame dentro de los 5 días cuál es la obligación con la que usted va a cumplir. Si el tipo no lo dice, en los 5 días, el deudor, el acreedor dirá, bueno, entonces que me cumpla con, por ejemplo, una vaca preñada. Y en ese momento que me cumpla con una vaca preñada, en ese momento que me cumpla con una vaca preñada, en ese preciso momento ya la obligación para el resto del proceso ejecutivo que viene ya no va a ser la alternativa, sino que va a continuar con la obligación que se escogió por el acreedor en ese momento, que en esa oportunidad procesal. ¿Ha quedado claro, señores? Sí, profesor. Bueno, Sí, profe. entonces, eso es importante para saber cómo vamos a escoger eso. Ahora, el acreedor no puede escoger, en el artículo 1558 nos dice que una vez que el deudor ha escogido, ya no le es dable al acreedor escoger o exigir alguna de las cosas, a menos que la obligación sea pactado, que es el acreedor quien la determina. Ahora, supongamos que la vaca preñada, bueno, esto es una obligación de género, pero supongamos que tuviera una obligación de cuerpo cierto y dijimos la vaca Lola preñada y esta vaca se muere, yo solamente se me permite cumplir la obligación con la otra cosa que sigue. Hasta que, y si aquí nada más queda una sola objeto de la obligación, pues es solamente con ese objeto que debo de cumplir. Entonces, supongamos que se me muera la vaca, yo dije la vaca Lola que tengo preñada, esa vaca se muere, entonces a mí me tocará cumplir solamente con el resto de la obligación. ¿Ha quedado claro? Ahora,
Si se destruyen todas las cosas de la obligación alternativa y las cosas son de cuerpo cierto, pues me voy a ver liberado del cumplimiento de mi obligación alternativa. ¿Ha quedado claro, señores? Señores, ¿me escucharon? Sí, profe. Ok. Sí quedó claro, es que se escucha entrecortado. Bueno, voy a tener que cambiar este coso. Bueno, señores, vamos a dejar hasta aquí. Realmente el audio se siente muy feo. La próxima